Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alma Evelyn Santos. Quiero comentarles que es la primera vez que yo estoy pues subiendo un video aquí en mi canal de YouTube. Es para compartirles un poquito de lo que yo he aprendido en cuanto a instrumentos de evaluación pedagógica y por esa razón pues les agradeceré mucho que me dejen ahí sus comentarios si esto les ha sido de utilidad, ¿verdad? Y bueno, y pues sin más, empecemos entonces a hablar un poquito de lo que son los instrumentos de evaluación pedagógica. Tenemos como objetivo general conocer y reforzar las estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación pedagógica que nos guían al análisis de los resultados y a la toma de decisiones. Y también tenemos aquí algunos objetivos específicos, ¿verdad? Como un poquito recordar lo que es evaluación, a diseñar instrumentos de evaluación, algunos que ya los conocemos y más bien recordar, elaborar una definición de rúbrica, explicar las características de una rúbrica de evaluación, los pasos, algunos ejemplos en donde ustedes se puedan visualizar evaluando para diferenciar una rúbrica de una lista de cotejo o de una lista de verificación. En sí es el diseño, ¿verdad? Al final. Tenemos también como indicadores de logros cómo podemos diseñar y aplicar instrumentos de evaluación acordes a las diferentes situaciones de aprendizaje y aquí cada quien va a ir adecuando al nivel en cual está laborando, ¿verdad? Que si está laborando en parvularia, en primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo de educación básica, o si está trabajando en bachillerato o en educación superior, dependerá del nivel y dependerá de la materia, ¿verdad? Así que cada quien va a ir pensando en su área y en su nivel, ¿verdad? Entonces, y también cómo es que podemos involucrar a los estudiantes para la elaboración de estos instrumentos. Y un poquito hablar también de la evolución de la evaluación. Esto más bien es introspección, hacer un autoanálisis. ¿Realmente ha evolucionado la evaluación? Si miramos 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, o sigue siendo igual. ¿Qué pensamos? Aquí hay que hacer una reflexión al respecto. Y aquí tenemos mitos o realidad acerca de la evaluación. Hablamos de naturalidad, de objetividad, de valor pedagógico, de justicia, significación, meritocracia y en algunos casos vemos, ¿será mito o será realidades? Entonces, al final vamos a hablar uno a uno de ellos, de cada uno de los elementos y cada quien desde su ángulo, ¿verdad? Cada quien tiene una perspectiva dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, el valor pedagógico. Nos preguntamos, ¿tienen o no tienen valor pedagógico las notas, la evaluación? Eh, si lo vemos desde el punto de vista del estudiante, pues el estudiante aprende de las notas, el estudiante, pues lo que tal vez es un indicador de que se ha podido responder por saberlo, porque tuvo suerte, si contó Tim Marín de Dopingüe, o porque se lo copió al vecino, ¿verdad? Al que tenía ahí sentadito a la par, según Fernández Balboa en su libro Evaluación del Aprendizaje del 2003. Naturalidad, las notas son una invención con finalidad puramente administrativa, se dice. Bueno, aquí cada quien, dependiendo de la institución, va a tener sus criterios, el por qué existe, ¿verdad? La evaluación. El padre de familia también tiene, porque tiene también su propio ángulo, igual que el docente, igual que el alumno, ¿verdad? Entonces, de hecho, el padre de familia es el primero que a veces dice las notas, que aquí depende de en qué ángulo nos ubiquemos. Justicia, por las diferencias individuales, tratar a los estudiantes igual resulta injusto. Por ahí andará circulando una imagen que yo tengo en este momento en mi mente, ¿verdad? Y estoy recordando ahí a un grupo de animalitos que están todos frente a la maestra y está una jirafa, un mono, un elefante, un pececito y están todos ahí y les dice de repente, bueno, vamos a hacer la prueba y la prueba es la misma para todos. Todos tendrán que trepar a este árbol.
el primero que empieza a sudar es el pececito, ¿verdad? Porque ¿cómo va a trepar al árbol? Entonces, ahí hablamos las diferencias individuales, la atención a la diversidad, ¿verdad? Y ahí pensemos en diferentes situaciones que tal vez hemos tenido en el aula. En alguna ocasión yo tuve a un estudiante no vidente en educación superior y entonces yo no podía pasarle las pruebas exactamente de la misma manera al estudiante no vidente que al resto de estudiantes, más hablando de matemáticas, ¿verdad? Entonces es de pensar realmente si hacer las pruebas, la misma prueba de la misma manera para todos es justo o es injusto. Ahí se los dejo para reflexión. Meritocracia. Se asume que los exámenes dan oportunidades a todos por igual, incluyendo a los más débiles y necesitados de la sociedad. Pero pensemos, si el sistema es deficitario y no pone los medios, el esfuerzo individual suele dar pobres resultados, ¿verdad? Entonces ahí pues habría que pensar, ¿verdad? Hablemos de la validez. Los métodos de calificación tradicionales no suelen ser válidos, puesto que en muchos casos ni miden lo que pretenden medir, ni sus resultados pueden generalizarse. Aquí no estoy yo votando la teoría de que no debemos evaluar. Claro que se debe evaluar, claro que debemos conocer si estamos logrando o no resultados en el aprendizaje, pero más bien estamos aquí moviendo el piso, ¿verdad? Para saber realmente dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Significación. Los números están diseñados para contar objetos tangibles y por lo tanto no sirven para valorar el conocimiento. Este, al igual que la inteligencia, es un concepto intangible. Ahora bien, aquí hablamos de los números porque nuestro sistema, hablando de países como pues de habla latina, ¿verdad? Y de habla española, países latinos como perdón, ahí dije habla latina, estamos hablando de países latinos, países hispanos. En su mayoría, los sistemas de evaluación están basados en una escala numérica. Sin embargo, hay otros países en los que podemos hablar de un sistema de evaluación basado más bien en un análisis y de repente nos dan una hoja en donde aparece ahí descrito los logros y los no logros o lo que está en proceso, ¿verdad? Entonces, independientemente de cómo esté la escala de medición, ¿verdad? En qué formato esté, siempre estamos hablando de el significado, ¿verdad? De la evaluación, ¿verdad? La significación. Aquí en primer instante se habla de los números porque en su mayoría los sistemas de evaluación, y aquí está tomado como referente El Salvador, ¿verdad? Entonces, pues en su mayoría, no digo que todos, porque hay unas instituciones también que tienen sistemas de evaluación distintos, pero igual hay que pensar si tiene significación, ¿verdad? Si estamos realmente, hemos diseñado pruebas y los resultados pues nos dan un significado real, ¿verdad? Y continuamos hablando aquí de dos términos que a veces se confunden. Se usan, uno depende del otro, claro está, pero no debemos confundirlo. Medir y evaluar. Muy bien. Cuando medimos, más bien lo que hacemos es describir cuantitativamente o con características los rasgos o fenómenos de un sujeto. Y luego viene la evaluación, que la evaluación más bien es como un enjuiciamiento sistemático de los objetivos logrados, ¿no? Lo que nos conlleva al final a ver si realmente ha ocurrido o no el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, la evaluación depende de la medición, pero no nos quedemos hasta medir, ¿verdad? Sino que evaluar, ¿verdad? Evaluar lleva más allá. Entonces, tenemos que considerar esos dos términos, ¿verdad? Y en las características de la evaluación hablamos de que esta es continua, sistemática, participativa, integral, basada en la información, que esta información tiene que ser suficiente, tiene que ser válida, confiable,
oportuna que nos lleva aquí a tomar juicios de valor. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y esto, por ende, nos lleva a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, reorienta al estudiante y lo estimula a seguir adelante, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Ahora bien, hablando ya de lo que es evaluación, concepto de definición, ¿verdad? El enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de un objeto, que es un mecanismo autorregulador, ¿verdad? Que permite al alumno pulsar qué tan cerca está de la solución de un problema o lo lejos que está de las pistas iniciales que le ha propuesto el docente, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a los niveles de evaluación, acá tenemos algunas preguntitas que debemos hacernos. El para qué, el cómo, el con qué y quién, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de el para qué más bien son los indicadores de logro, las competencias, ¿verdad? Para saber si estas se han logrado o no. Ahora, la metodología es el cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Con qué materiales, ¿verdad? Hablando de recursos, que podrían ser recursos materiales o humanos, quién evalúa, ¿verdad? Y cuando hablamos de la evaluación de competencias, las competencias, dicen, no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran y orquestan tales recursos. Esto es según Philip Perrenoud. Nos hacemos también aquí algunas preguntas para reflexionar. ¿Consideras tú que el enfoque por competencias es una moda? Es que va a pasar, ¿verdad? Vamos a adoptar un modelo de educación distinta y entonces va a pasar de moda las competencias. ¿Es posible cambiar las instituciones solo con cursos de capacitación? ¿Estás seguro que estará el colegio, la institución o la escuela preparado para un cambio profundo dentro del ámbito educativo? ¿Qué sugieres tú para que esto se logre? Y acá hablamos de qué significa la palabra competencia. Según la Real Academia, la palabra viene del latín competencia, competente, cuyo significado es pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Y esa palabra viene de dos verbos, ¿verdad? Con significados totalmente distintos. Competir y competir. Competir, que es apto, adecuado, ¿verdad? Competir, pugnar con o rivalizar con, ¿verdad? Que esto nos lleva ya a la competición, a la competencia. Y acá hablamos de las competencias básicas de la innovación educativa, esto según Pozo 2011, buscar para decidir, leer para comprender, escribir para convencer, pensar en lo relevante, analizar para opinar, escuchar para dialogar, hablar para seducir, establecer empatía para compartir, cooperar para triunfar y fijarse metas para superarse. Actividades de aprendizaje que podemos realizar, ya sea en grupos de docentes o en grupos de estudiantes. Aquí podríamos preguntarnos, ¿consideras que memorizar contenido fomenta el aprendizaje? No, depende de lo que estés tratando de lograr que los estudiantes aprendan. La calidad de una institución se ve reflejada por el número de evaluaciones parciales que realiza. ¿Qué tipo de evaluación realizas tú como docente? Responde las siguientes preguntas. ¿Habrá diferencia entre calificar, evaluar y valorar? ¿A qué se refiere la evaluación por el desempeño? ¿Es posible hacer una evaluación formativa en la institución en la que tú trabajas? Señala algunas estrategias de evaluación formativa que sea posible usar en tu colegio o en tu escuela. ¿Qué inconvenientes encuentras en el uso de la evaluación formativa? Aquí en una segunda jornada, esto puede ser que tú lo estés viendo en este momento el material porque vas a desarrollar una capacitación, pues esto puede servir un poco, más bien es las dinámicas, ¿verdad? Una canción de desafío, esto es una competición musical educativa, divides el grupo que tengas en tríos y eliges un director, ¿verdad? Y de acá el desarrollo. Quien dirige el juego señala a uno de los grupos, el cual debe inmediatamente comenzar con una canción y continuar cantándola hasta que quien dirige señala a otro grupo.
tan pronto como el otro grupo señalado, este debe comenzar a cantar otra canción. Si un grupo repite la canción o no empieza a cantar inmediatamente se le indique, eliminado. Y los grupos no deberán cantar más de 4 frases de una canción antes de que el director señale otro grupo. El último grupo que se mantiene en la competencia, pues es el ganador. Ahora hablando de los momentos básicos de la evaluación. Hablamos de 3 momentos básicos. Diagnóstica, formativa y sumativa. Es decir, de entrada, de proceso y de salida. Entonces la evaluación, a veces nos orientamos más por la evaluación sumativa. Es como que le damos más valor a esa evaluación. Y son tan importantes la una como las otras dos, ¿verdad? Es decir, que la evaluación diagnóstica es nuestro punto de partida y la evaluación formativa nos va dando luces de que si estamos bien, si debemos retroalimentar, detenernos más en el desarrollo de un contenido, hay estudiantes que necesitan más de nuestro apoyo, etcétera, etcétera. Por lo que la evaluación no puede darse en un solo momento, ni sobre un solo factor. Debe ser dinámica y continua. Ya luego recordemos el esquema anterior que analizamos. Y ahora hablamos de las pruebas de aprendizaje. Hay diferentes formas de evaluar y con diferentes niveles de estructuración y complejidad. Respuesta libre. Esto es más bien como en las pruebas de ensayos, donde tú lanzas una pregunta o proposición y el alumno responde elaborando su propia respuesta. No hay una gran reestructuración en su elaboración, pero sí mucha libertad, ¿verdad? Para el estudiante. Entonces, ¿son malas las pruebas de respuesta libre? No. Depende de cómo las utilicemos, qué indicaciones demos, qué tan consciente esté el estudiante de lo que tiene que realizar. Aquí hablamos de las respuestas semiestructuradas. Estos planteamientos o afirmaciones incompletos que el alumno deberá complementar escribiendo una palabra, una cifra, una fórmula, una flecha, alguna frase muy breve que no represente ningún problema de redacción. Está la respuesta dirigida o muy estructurada, donde se le presenta la serie de opciones de respuesta ya estructurada para que el alumno nada más seleccione, ordene, relacione, sin necesidad de redactar nada. Y luego hablamos de respuesta exacta. Esto es el caso de los problemas, ¿verdad? Que requieren de razonamiento matemático, donde el estudiante debe encontrar una incógnita a partir de una serie de datos. Bueno, y en materias que se prestan para esto, pues aquí está la química, la física, la estadística, la matemática, ¿verdad? Donde hay que seguir un procedimiento, usar una fórmula, aplicar un principio para llegar a un resultado que el maestro tiene previsto. Respuesta práctica. Tiene que ver con la ejecución de prácticas reales o simuladas, ¿verdad? Podríamos estar en un laboratorio real, haciendo una práctica de ciencias, o podríamos estar haciéndolo en un simulador, ¿verdad? Donde los estudiantes tienen que organizar información, procesarla, aplicarla y demostrar que han adquirido la competencia para la realización de esa tarea. Y están también las de respuesta psicomotriz. Estas tienen que ver con la evaluación de destreza, ¿verdad? Cuando el estudiante a través de una ejecución implica coordinaciones psicomotoras, repite rutinas y operaciones precisas. El docente observa y valora. Más adelante vamos a hablar de las listas de verificación, de las tablas de cotejo, de las rúbricas. Entonces ahora es solo como un comercial, ¿verdad? Elementos que integran una prueba. Esto es más cuestión de forma que de fondo, ¿verdad? Y aquí, entre más organizados estemos al inicio, más fácil va a ser la concentración de respuesta, ¿verdad? Entonces, depende de lo que nosotros hagamos al inicio para que después todo se nos facilite, ¿verdad? Y ahora hablando de las pruebas normativas, ¿qué pasa con estas pruebas normativas? Describen la posición de un alumno en particular dentro de un grupo de su clase, de su nivel educativo, ¿verdad? Pero después podemos pasar al departamento, a país, ¿verdad? Y bueno, estas pruebas son discriminatorias. Son discriminatorias, pues ubican a los examinados en niveles básico, medio, superior. ¿Es que son malas las pruebas normativas? No,
es una necesidad, de hecho, colocarlos en qué nivel están, ¿verdad? Para poder saber por dónde vamos si hablamos del grupo. Entonces, más bien, pues solo estamos definiendo, ¿verdad?, qué son las pruebas normativas. Ejemplos de ellos, pruebas de logro, ¿verdad? Hablando del país que hemos tomado como referencia, ¿verdad? Es El Salvador, que es el país que yo conozco en el área de evaluación. Pues hablamos de las pruebas de logros que se realizan cuando se finaliza el tercer grado, el sexto grado, el noveno grado. La PAES, ¿verdad?, que se hace finalizando el bachillerato. Las pruebas de ingreso a las diferentes universidades, test de inteligencia que se realizan o de personalidad, ¿verdad? La ETAP, que es una prueba que se realiza cuando las personas han finalizado su formación en el profesorado. Examen de cambio de nivel escalafonario, el TOEFL, exámenes para aplicar a becas, ingresos a diferentes posgrados, otros. Un sinfín de pruebas normativas, ¿verdad? Que nos ayudan, ¿verdad?, a saber que se han logrado las competencias necesarias, ¿verdad? Ahora bien, pruebas de logros y pruebas normativas. Estas nos posibilitan un análisis pormenorizado de los factores incidentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas pruebas, como ya lo he mencionado, se aplican al cierre de cada nivel y después de varios años de aplicación de estas pruebas, ¿verdad?, de logros como indicador de objetivo de la realidad o de la calidad académica, pues esta se ha convertido como un instrumento principal de reflexión pedagógica de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? Y como una herramienta docente para la mejora del desarrollo curricular, ¿verdad? Entonces, acá hablemos de las tablas de especificaciones. Las tablas de especificaciones es una modalidad de planificación que permite orientar la confección de un instrumento de evaluación, ¿verdad? Se pretende lograr una selección tanto de objetivos, de competencias, como de contenidos. Estas, pues, al final constituyen una muestra representativa de los aprendizajes más relevantes de un proceso educativo, ¿verdad? Entonces, hay un formato para las tablas de especificaciones y esto va orientado más bien para que nos ordenemos al inicio, ¿verdad? Para que vayamos creando nuestro propio banco de ítems, ¿verdad? Nuestro propio banco de preguntas. Entonces ahí podríamos nosotros estar hablando de cuántos ítems, ¿verdad?, vamos a crear, ¿verdad? Y de qué contenido vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Dependiendo ahí de la especialidad, ¿verdad? De el índice de dificultad, ¿verdad? De la categoría taxonómica que vamos a utilizar también, ¿verdad? Entonces, ahí dependerá de en qué nos vamos a basar nosotros para formular nuestros ítems. El formato del encabezado de las fichas de ítems, ¿verdad? Como a manera de ejemplo, ¿verdad? Aquí ponemos ahí el nivel, el grado, de qué especialidad, la unidad, el contenido, qué competencia, ¿verdad?, estamos tomando en cuenta, el índice de dificultad, ¿verdad?, si es fácil, medio, difícil, y luego el índice de dificultad real, el índice de discriminación y el dominio taxonómico, aquí, ¿verdad?, según la taxonomía de Bloom y según las competencias del MINED, ¿verdad? Entonces, esto es como manera de ejemplo. Y luego tenemos también formatos para los ítems, ¿verdad?, que cómo es que se van elaborando ordenadamente el enunciado y luego tenemos respuestas o distractores, ¿verdad? Aquí nosotros vamos desde el enunciado, ¿verdad?, que tiene que ser de manera breve, incluye imágenes, dibujos, no redactar de tal manera que se deduzca por género, ¿verdad?, o evitar negaciones, ¿verdad? Recordemos que dependiendo del nivel, ¿verdad? Si hablamos de la negación de una negación, sabemos que eso al final es una afirmación. Entonces, a veces se puede confundir fácilmente al estudiante. Pero como digo yo, si estamos hablando de un nivel distinto, supongamos que estamos hablando de nivel superior, elementos de álgebra superior, que el estudiante allí está viendo tablas de verdad, obviamente que vamos a hablar de la negación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de diferentes elementos que necesitamos que el estudiante conozca. Entonces, ahí esto será ad hoc al nivel, ¿verdad? Y luego, pues,
deben haber fuentes bibliográficas, ¿verdad? El auditor de ítems debe poder encontrar la fuente. Para ello se necesitan todos los datos, ¿verdad? Editoriales, autor, nombre de la obra, país, editora, página, etc. Definición de ítem de opción múltiple. Este consiste en un problema y una lista de soluciones que se sugieren, ¿verdad? El problema se puede plantear en forma de una pregunta directa o de una aseveración inconclusa. Y a esta parte pues le llamamos vástago, ¿verdad? Es más bien el enunciado, ¿verdad? Al pie del ítem. Luego la lista de soluciones que pueden incluir palabras, números, símbolos o frases, se llaman opciones alternativas, pues la respuesta correcta es la que da la solución y el resto pues son distractores o perturbadores. Las variantes del ítem de alternativas múltiples tienen que ser de aseveración directa, de tipo interrogación, ¿verdad? De encontrar la mejor respuesta. Podría ser de encontrar la respuesta correcta. Podría ser de encontrar la alternativa incorrecta o que incumple. De relación matemática de conceptos. Podría ser de ilustración, de gráfico o esquema. Como les dije, depende de la materia y del nivel. Consejos para la construcción de los enunciados o lo que llamamos vástago. Debe tener significado por sí mismo. Evite expresarlo en forma negativa. Debe incluir estrictamente lo necesario para comprender el correcto sentido de la respuesta. Y luego, para las alternativas o opciones, estas deben ser homogéneas, que no por eliminación vaya a llegar a la respuesta, ¿verdad? Deben tener la misma extensión, gramaticalmente congruentes con el vástago, con el enunciado, contener únicamente una respuesta acertada o una que sea claramente la mejor. Todas deben ser posibles a considerar por el evaluado. Es decir, que realmente sean distractores. Y la posición de la respuesta correcta debe distribuirse al azar en las alternativas de todos los ítems que componen la prueba. No que en todas va a ser la A, la A, la A o la C, ¿verdad? Y use lo menos posible ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Y aquí aparece un ejemplo, ¿verdad? De primer ciclo, ¿verdad? En cuanto observa el mapa del distrito de San Salvador en el que se encuentran todos sus municipios, ¿verdad? ¿Cómo se llama el municipio señalado en el mapa donde se encuentra nuestro colegio o nuestra escuela, ¿verdad? Y ahora vemos reactivos de complementación. Estos reactivos son conocidos como frases incompletas. En un primer paso se elabora una afirmación completa acerca del contenido a evaluar. Por ejemplo, diríamos, los halógenos son un grupo de elementos que se combinan con los metales para formar sales. Ese es el conocimiento, ¿verdad? Puro que debe tener el estudiante. Ahora, elegimos una parte significativa de la afirmación y la separamos. Son un grupo de elementos que se combinan con los metales para formar sales. ¿Quiénes? Ya tenemos la respuesta, los halógenos, ¿verdad? Recomendaciones. La línea para escribir la respuesta deberá ser igual para todos los casos, de modo que su dimensión no sea un indicador para que el alumno diga esta es la respuesta. ¿Ve? Entonces, procurar que esta sea breve y única, evitar que las frases pueden ser contestadas con un sí o con un no y solicitar únicamente una respuesta en cada reactivo. Evitar la presencia de indicadores que sugieren la respuesta. Y luego, hay reactivos que son en forma de problemas. Son los de respuesta exacta. Formas de elaboración se elaboran en forma de pregunta o bien en dos partes. Un planteamiento informativo y una pregunta acerca del elemento desconocido, lo que llamamos incógnito. Por ejemplo, ¿cuál es la superficie de un terreno que mide 56 metros de ancho por 78.5 metros de largo? Estamos hablando ahí que el estudiante va a utilizar una fórmula. Tiene que recordar cómo encontrar el área de un rectángulo. ¿Qué hora es cuando el reloj señala los 2/3 del 1/2 del doble de las 6 de la mañana? Y vamos a hacer el uso de conocimientos básicos de fracciones. Y así, ¿verdad? Ahora. Ok, algunas recomendaciones. Explicar claramente qué es lo que está solicitando como respuesta. Utilice apropiadamente las palabras interrogativas. ¿Cuál? ¿Qué?
cuándo, cómo, otros. No incluir en el espacio para la respuesta algún dato que pueda servir de pista a los estudiantes, como por ejemplo metros cuadrados, a la par de la respuesta, puesto que el metros cuadrados será en sí parte de la evaluación, ¿verdad? De lo que queremos saber si el estudiante ha logrado aprender. Cuando la descripción del problema requiera de gráficos, cuadros o ilustraciones, hay que procurar que estos sean dibujados o transcritos con toda claridad para que no vaya a tener eso como excusa el estudiante que por esa razón no pudo realmente contestar lo que se le preguntaba. Ahora bien, en los reactivos de respuesta alterna, este consiste en una afirmación que se presenta al estudiante para que éste, después de leerla, la relacione con alguna de las alternativas de clasificación que se le ofrecen. Lo más común es que las dos alternativas sean falso o verdadero. Las afirmaciones expresan ideas completas y las alternativas de respuesta presentan dos posibilidades opuestas entre sí. Se deja un espacio para que el estudiante escriba la inicial de la alternativa correcta. O bien, se presentan ambas letras para que marque la que corresponde. Por ejemplo, los generadores transforman la energía calorífica en energía eléctrica. Y ahí el estudiante tendrá que escribir si esto es falso o esto es verdadero. Por medio de un imán permanente podemos obtener un campo magnético falso o verdadero. Otras posibilidades de respuesta alternativa se presentan cuando se quiere clasificar a las afirmaciones propuestas en dos grupos. Por ejemplo, escriba una P si se trata de una acción de mantenimiento preventivo y una C en caso de que se refiera a mantenimiento correctivo. Recomendación: en todos los casos se usará la forma afirmativa. Los reactivos presentados como negaciones confunden al estudiante, ya que dos negaciones hacen una afirmación. Debe evitarse el uso de términos con significado impreciso o tendencioso, ¿verdad? Como generalmente, a veces, nunca, en la mayoría de los casos. Y en los reactivos de correspondencia, pues ahí hablamos de que usamos a veces pareamiento, concordancia, aparejamiento, es decir, algo que pueda unirse, ¿verdad? Mediante, tenemos dos columnas y podríamos utilizar ahí números y letras, ¿verdad? Para aparear, ¿verdad? O emparejar. Se trata de presentar al estudiante dos series interrelacionadas, ¿verdad? Y estos más bien las usamos para apreciar si ellos pueden establecer la relación que guardan los elementos. Ahora, un ejemplo que podemos relacionar: símbolos con su significado, fechas con sucesos, fórmulas con aplicaciones, términos con interpretaciones, máquinas con funciones, herramientas con uso, imágenes con descripciones, principios con ejemplos y causas con efectos. Esto como a manera de ejemplo. En cuanto a procedimientos, en un paso 1, localizar la información suficiente para elaborar las dos columnas, considerando que estas deben tener entre 5 y 12 elementos. Asegúrese que en cada serie los elementos sean homogéneos entre sí. Asignar un número o una letra a cada uno de los elementos de una serie, ¿verdad? En la otra serie los elementos serán ordenados al azar y cada uno irá seguido de una línea o paréntesis para anotar el número o letra que le corresponde. Luego, incluir en una de las series un elemento más que en la otra. Esto evitará que la primera respuesta se dé por eliminación. Así que es una prueba de ensayo. Ya las mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Pero son pruebas escritas en que las preguntas son de tipo abierta y el estudiante construye libremente sus respuestas utilizando su propio vocabulario y sus capacidades de análisis y síntesis, ¿verdad? La interpretación personal de la misma. El estímulo es el reactivo pregunta, el cual puede llevar restricciones o no, ¿verdad? Pero el no llevar es más abierto y entonces será más difícil de calificar, ¿verdad? Entonces, aparentemente es fácil la construcción, pero será más difícil la calificación. Tipos de pruebas de ensayo. Los componentes de estas pruebas se conocen como preguntas de producción, debido a que la respuesta puede ser corta o extensa.
En un reactivo de respuesta extensa, pues la respuesta no está limitada en su extensión, ¿verdad? Entonces, es adecuada para objetivos de evocación, de aplicación y creación, ¿verdad? En materias como lenguaje, para evaluar la capacidad para expresarse correctamente por escrito, ¿verdad? O en materias de contenidos administrativos, para evaluar la capacidad para integrar y organizar de forma lógica las ideas. Presentan dificultades al momento de revisar y calificar porque ambos procesos quedan casi totalmente dependiendo de la subjetividad del docente, la fatiga y descontinuidad al corregir. En los reactivos de respuesta extensa, el simple enunciado de un tema no es suficiente para orientar la respuesta del estudiante. Para evitar que divague, la pregunta deberá contener indicaciones que orienten al estudiante a organizar o a delimitar su respuesta. Por ejemplo, un contraejemplo es este más bien, ¿verdad? Incorrecto, dice. Desarrolla el tema de la evaluación en una extensión máxima de 2 páginas. Sin duda alguna es una indicación excesivamente vaga acerca de lo que el estudiante debe responder, ¿verdad? Evaluación amplio. Al corregir, el docente tampoco posee un indicador para saber cuándo el desarrollo es suficiente y aceptable, para que el estudiante sepa qué es lo que exactamente se espera de él. El enunciado, el tema debe ir acompañado por alguna precisión acerca de la respuesta. Entonces, correcto podría ser sobre el mismo tema, ¿verdad? La evaluación se podría formular la siguiente pregunta. Establezca la diferencia entre evaluación y medición. Explique las funciones principales que cumple la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto en los reactivos de respuesta breve como de respuesta intensa, la eficacia de una prueba de ensayo depende en gran medida del cuidado en que nosotros le demos el planteamiento al estudiante, ¿verdad? Y de la habilidad con que se redacten las preguntas. Una guía para calificar pruebas de ensayo. Pues organizamos cuáles son los criterios y qué puntaje le vamos a dar a cada criterio. Y aquí ya nos vamos orientando a algo a donde queremos llegar al final, ¿verdad? Criterios, nos vamos llegando, ya vamos llegando. Distinguen los conceptos de evaluación y mediación, señalan las relaciones entre evaluación y objetivos, señalan al menos otras 2 funciones de la evaluación, señalan los 5 principales tipos de evaluación, fundamenta su juicio acerca de la evaluación en nuestro medio y a cada una le vamos a dar 2 de puntaje. De esta manera de ejemplo. A ver, reactivos de respuesta restringida. Este tipo de reactivos tienden a delimitar las respuestas en su extensión y forma. Con ellos se evalúan tipos de conducta más específicas, más concretas. Ejemplo, describa 2 situaciones no vistas en clase que ilustren la aplicación de la ley de la oferta y la demanda. Utilice un máximo de 1/4 de página. Principios de economía. Mencione cuando menos 5 aportaciones que la escuela cognitiva ha dado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Explique con brevedad 2 de ellas, ¿verdad? Estudio de casos. Pues más bien es la descripción de un caso determinado que le presentamos por escrito al alumno para que éste analice las circunstancias y los elementos que intervienen y realice una toma de decisiones eligiendo los posibles caminos a seguir, ¿verdad? Para solucionar el asunto. Un ejemplo, esta prueba se está pidiendo un análisis y una propuesta de solución totalmente estructurada. Y hay un caso de un centro educativo rural. Y luego le decimos al alumno que trate de imaginar que la siguiente situación es real. Y ya le damos el caso, ¿verdad? Él lo lee y luego de eso, pues plantea cómo va a solucionarlo, ¿verdad? Y luego le decimos, analice el caso, realice las siguientes actividades. Explique con detalle aquello que decidiera hacer, exponer el porqué de sus acciones y su respuesta no debe exceder una hoja. En la presentación de las pruebas, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Agrupar los reactivos del mismo tipo. Aquí estamos hablando de que por lo general las pruebas escritas pues son de tipo batería, ¿verdad? Y entonces hablamos de los de pareamiento, de las de complementación, de la solución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, debemos agrupar los reactivos, elaborar las instrucciones para las diferentes secciones, revisar las pruebas antes de reproducir. Ok, revise tanto los borradores como las copias de las pruebas
cuando ya estén reproducidas también, que todo esté claro, asegúrese que no quedará parte de un reactivo en una hoja y el resto en otra, ¿verdad? Para que no sea eso también un problema a la hora de estar pasando la prueba. Revise que no se está incurriendo en errores ya conocidos, revisar las copias antes de su aplicación. Y si necesita una aclaración o corrección, hágala antes de iniciar la evaluación, ¿verdad? Esto ayudará, ¿verdad?, que a la fluidez, ¿verdad?, a la hora de pasar la prueba. Así también tenemos aquí a manera de sugerencia una actividad, pero esto si usted está revisando este material, usted pues solo, ¿verdad? Solo usted está mirando esta presentación, pues más bien es de pensar en una situación de aprendizaje, ¿verdad? Imaginar un escenario, ¿verdad? Cómo construiría una estrategia de evaluación, ¿verdad? Para esta situación de aprendizaje en el nivel o en la materia que usted desarrolla, ¿verdad? Para recordar, hablemos, la evaluación es una actividad asignada por el docente que examina información comprensiva para analizar, discutir y juzgar la acción de un estudiante en las destrezas y habilidades valoradas. Eso es una definición según Huber y Fred, de acuerdo al centro de evaluación, ¿verdad?, de los campos de college o universidades, ¿verdad? Proceso de enseñanza-aprendizaje 2000, ¿verdad? Entonces aquí, esto más bien a nivel de definición, para recordar. La evaluación es más que asignar calificativo, ¿verdad? Implica interacción y comunicación real entre el docente y el estudiante, ¿verdad? Y se habla de la horizontalidad, ¿verdad? Debe haber interacción entre el docente y el estudiante para saber qué tan bien vamos con el desarrollo de competencia, ¿verdad? O con el logro de aprendizajes. Decisiones sobre evaluación. A ver, la perspectiva de los docentes es el aprendizaje lo dirige todo, dice Bárbara Walbur. Y la perspectiva de los estudiantes, la calificación lo dirige todo. El estudiante sí piensa en la nota, porque de eso depende si aprobó o no aprobó, si pasó al siguiente curso o no pasó al siguiente curso. Entonces, como les decía antes, la perspectiva es distinta dependiendo de quién esté mirando, ¿verdad?, la evaluación. Preguntas clave que nos debemos hacer. ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan? ¿Cómo sabré si lo han aprendido? ¿Cuánto valoro yo ese aprendizaje? Y en indicadores de logros, pues el conocimiento del contenido, las habilidades del proceso, las competencias en sí. En estrategias de evaluación, estas están relacionadas directamente cómo sabré si han o no aprendido mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, los indicadores de logro al inicio son qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan. Ahora bien, aquí en estrategias de evaluación hablamos de la evaluación diagnóstica, de la sumativa y de la formativa. Y ahora, ¿cuánto valoro yo ese aprendizaje? Mirar lo que cuenta de cara a la evaluación, ¿verdad? En cuanto a los tipos de evaluación, hablamos de la evaluación sumativa, sistema tradicional de evaluación para fomentar la responsabilidad. ¿Es mala la evaluación sumativa? No, es parte del proceso. No queremos hacer valer menos la evaluación sumativa que la formativa, no. Son parte importante los tres tipos de evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Ahora, solo estamos aquí como definiendo, ¿verdad? Que usualmente es formal, comprensiva, emite juicios. ¿Qué pasa con la evaluación formativa? Es para retroalimentar, para la mejora en sí, ¿verdad? En el desarrollo del proceso. Generalmente informal, dice, específica, especializada,
Pues ni tan informal, porque igual tiene usted que planificar qué tipo de evaluación, cuando va a hacer el tipo de evaluación formativa, tiene que planificarla con anticipación para ver qué es lo que va a realizar, ¿verdad? Con qué herramientas lo va a hacer, ¿verdad? Y ahora hablamos de la evaluación y de los objetivos de aprendizaje, integrando el contenido y el proceso. Conocimiento de contenido, habilidades del proceso, y esto nos lleva a la evaluación de los aprendizajes. Un ejemplo, probando habilidades de pensamiento crítico en un examen de química. A ver, diseñamos un examen que vaya más allá del simple conocimiento y comprensión. Vamos a utilizar una situación nueva o contexto del mundo real, ¿verdad? Que involucre múltiples conceptos. Requiere del conocimiento de conceptos involucrados, análisis, sus roles, la aplicación y cómo es que varias ideas pueden unirse para lograr la síntesis. Bien, vamos a ver preguntas típicas. Calculen la presión de vapor de una solución de 5.8 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. ¿Está dentro del nivel en la taxonomía de Bloom? ¿Qué nivel? Conocimiento. Explique por qué una solución de cloruro de sodio tendrá una presión de vapor menor que el agua pura. ¿En qué nivel de la taxonomía de Bloom está? Comprensión. Ya subimos un poquito. Y ahora una pregunta de examen de nivel de pensamiento crítico. La humedad relativa dentro de la vitrina de un museo puede mantenerse a 75.3%, colocando en la vitrina una solución saturada de cloruro de sodio. Conteniendo exceso de cloruro de sodio del sólido, explique en términos del nivel molecular por qué la humedad se mantiene constante, aun cuando el aire saturado de agua, 100% humedad, se difunde en la vitrina. Muy bien, pensamiento crítico. Y aquí vamos a revisar rápidamente una tabla de doble entrada que habla de las diferentes técnicas para la evaluación de los aprendizajes. Y aquí tenemos en la primer columna de la izquierda las técnicas para la evaluación del desempeño, ¿verdad? Hablamos de los mapas mentales, de las soluciones de problemas, métodos de casos, proyecto, diario, debate, técnica de pregunta, ensayo, portafolio. Y aquí vemos que esto lo podemos usar para contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, actitudes y valores, habilidades de pensamiento. ¿Qué instrumentos de evaluación podríamos utilizar? Listas de cotejo, entrevistas, listas de cotejo y rúbrica, por ejemplo, para la solución de problemas. Igual podemos utilizar entrevistas, listas de cotejo y rúbricas. Si hablamos del diario, ¿qué es lo que más se presta para evaluar como instrumento de evaluación? La entrevista. Y si hablamos de ensayo, un ensayo lo podemos evaluar mediante un instrumento llamado entrevista, lista de cotejo o rúbrica, que más adelante vamos a hablar en detalle en qué consiste cada uno de estos instrumentos de evaluación, ¿verdad? Alto nos dicen aquí, ¿verdad? Porque empezamos hablando de rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Muchos, de hecho, creo que ya las estarán utilizando, ¿verdad? Cuando hablamos de rúbricas, una de las primeras preguntas que surgen es, ¿son lo mismo que las listas de cotejo? Y la respuesta al interrogante es no. Las listas de cotejo presentan un objetivo de aprendizaje, una competencia, una actitud que se espera que los o las estudiantes dominen al final de un proceso. En una lista de cotejo, pues nosotros para evaluar el aporte individual de cada estudiante en un proyecto grupal. Ok, aquí vamos a hacer una pausa para hacernos una pregunta. ¿Podemos complicar o facilitar el aprendizaje? Por ejemplo, todos sabemos que 1 más 1 es igual a 2 en una ecuación simple. Pero, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre decir, bueno, podemos implicar ahí el logaritmo natural de la exponencial o hablar también de las funciones trigonométricas? Pues sabemos que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y también podríamos hablar de la sumatoria de Riemann. Pero en realidad, al final vamos a llegar a esa misma ecuación. Pero lo que queremos es facilitar el aprendizaje, no complicarlo, ¿verdad? Entonces
tenemos que hacer siempre esa reflexión o introspección, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en nuestras manos al final, ¿verdad? Así también, continuando, podemos hablar de las listas de cotejo. ¿Qué aspectos vamos a considerar acá? El aporte significativo a la investigación, el desempeño individual en la investigación, el respeto a la opinión de los compañeros del equipo, y luego pues a la derecha colocamos sí o no se cumple, ¿verdad? Y ahí vamos marcando con una X o con un chequecito para saber si se cumple el aspecto a considerar. ¿Qué desventajas tienen las listas de cotejo? Bueno, el principal problema es que nos deja como la interpretación libre, ¿verdad? Dependerá de quién es el evaluador, ¿verdad? Entonces, supóngase que usted como docente tiene necesidad de decirle a alguien más que le ayude con la calificación porque usted tiene un problema X en el cual no puede realizar, ¿verdad? Esa actividad ya para el cierre de un ciclo, ¿verdad? Estamos hablando de la finalización de un año escolar, qué sé yo. Entonces los criterios quedan un tanto libres, ¿verdad? Y los alumnos podrían preguntarse también o preguntarle al profesor qué entiende como aporte significativo a la investigación, ¿verdad? O qué implica cumplir con su parte del trabajo. Otro problema que surgiría es que generalmente los docentes son quienes aplican las tablas de cotejo y en ciertos tipos de trabajo es difícil tener claro el desempeño individual, ¿verdad? Entonces, en la hoja anterior, ¿de qué manera podría un docente comprobar que un determinado estudiante respeta la opinión de sus compañeros? Entonces, nos vamos a hablar un poquito de las rúbricas. Las rúbricas son guías de puntaje, ¿verdad? Estas permiten describir el grado en el cual el estudiante está ejecutando un proceso o un producto. Esto lo define Eireichmann en el 2001 y se encuentran directamente relacionadas con la denominada evaluación del desempeño, que es auténtica o formativa. Y en este modelo de evaluación, como su nombre lo indica, se busca determinar el nivel o la eficacia mostrada con un estudiante, ¿verdad?, en el desempeño de una tarea. Al final, entonces, concluimos que las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios y estándares. Y esto se hace por niveles, mediante la disposición de escala, ¿verdad?, que estas permiten determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en tareas específicas. ¿Cuáles son los componentes esenciales? Pues ahí hablamos de los criterios, que es lo que solemos colocar a la izquierda, y luego los niveles de ejecución, que estos van como graduándose, ¿verdad? Y luego le damos valores o puntuaciones según la escala que utilicemos. Ventajas en el uso de las rúbricas. De acuerdo con Goodrich 2000, la rúbrica es una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo, es decir, que toma lo que cuenta. Por lo tanto, la rúbrica le ayuda al estudiante a determinar cómo se evaluará su trabajo. Por ejemplo, una rúbrica para un proyecto de multimedia enlistará aquellas actividades o tareas que el estudiante deberá incluir para recibir una determinada nota o evaluación, tales como la claridad, la organización, los aspectos estéticos, pero adicionalmente se indicará los diferentes niveles de la calidad para cada uno de estos criterios, ¿verdad?, para que él se haga una autoevaluación antes de presentar su trabajo. Al establecer los criterios, uno de los mayores retos pues es evitar un lenguaje poco claro, ¿verdad? Por ejemplo, un término como creatividad pues es difícil de definir, ¿verdad? Si se quiere que la rúbrica retroalimente a los alumnos, estos conceptos deben ser definidos en los descriptores, ¿verdad?, utilizando palabras que el estudiante entienda con claridad. Otra recomendación podría ser que debe utilizar un lenguaje positivo. En lugar del empleo de términos como es desordenado o pasivo, es recomendable indicar, por ejemplo, que el estudiante no organiza la información de forma clara o que requiere de la motivación por parte del facilitador para participar en la discusión. En los elementos de una rúbrica, estos pues en las rúbricas especifican el nivel de desarrollo esperado para obtener diferentes niveles de calidad. Estos podrían estar expresados en términos de una escala como excelente, muy bueno, bueno, necesita mejorar.
o en términos numéricos como la escala de 4, 3, 2, 1, ¿verdad? En el sitio web, donde nos permiten elaborar rúbricas, bueno, ya tenemos plantillas. Este es rubystarforteachers.org. En este sitio se incluyen ejemplos de plantillas donde se indica la escala descriptiva, ¿verdad? Para los diferentes criterios que se deben tomar en cuenta en una tarea o en un proyecto. Así también es posible utilizar listas de verificación, ¿verdad? Que las listas de verificación, digamos que son como más específicas, se derivan un poquito de las listas de cotejo, pero son más específicas en sus criterios. Y luego, pues aquí se dan algunos ejemplos de cómo se podrían hacer o de para qué materias, en dónde podríamos utilizar listas de verificación, ¿verdad? Entonces, o donde podríamos utilizar rúbricas, ¿verdad? Y trabajo que los docentes podrían hacer a manera de ejercicio, pues tal vez mirar algunos videos en YouTube, ¿verdad? Y crear una situación de aprendizaje y construir listas de verificación para evaluar la situación de aprendizaje, o hacer una situación de aprendizaje de acuerdo al nivel en el cual laboran, ¿verdad? Y de acuerdo a su materia, la materia que desarrollan, y crear un instrumento, ¿verdad? Que podría ser una lista de verificación, una rúbrica, utilizando el sitio web, ¿verdad? Que ya se les ha mencionado. Ahora, si quisiéramos una rúbrica para evaluar la resolución de un problema, entonces el aspecto sería la comprensión y resolución del problema en sí. Y aquí hay un ejemplo de cómo podríamos asignarle quien está en el nivel 5, ¿verdad? Que es el máximo, demuestra total comprensión del problema, todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta, hasta llegar al mínimo, no responde, no intentó hacer la tarea, ¿verdad? La calidad en las rúbricas. Existen diferentes rúbricas de evaluación, ¿verdad? Desarrolladas por profesionales en aspectos como reportes escritos y presentaciones orales. Sin embargo, el docente, en unión con sus estudiantes, podrían diseñar las rúbricas de los diferentes proyectos, ¿verdad? En conjunto, de definir qué criterios van a tomar en cuenta para la evaluación, y eso haría que los estudiantes estuvieran más conscientes de lo que se les pide y de lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Ahora es importante comparar diferentes proyectos, ¿verdad? Buenos y malos, para que ellos aprendan a identificar las características que hacen que los proyectos sean buenos y que hacen que los proyectos al final sean malos, ¿verdad? Esta práctica, pues al final reafirma el argumento que se utiliza con mayor frecuencia al recomendar el uso de este modelo de evaluación, ¿verdad? Ayudan a definir qué se entiende por calidad. Ahora bien, si leemos la siguiente cita, ¿verdad? De acuerdo con Goodrich, que la rúbrica es una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo, o sea, lo que cuenta. Por lo tanto, la rúbrica le ayuda al estudiante a determinar cómo se evaluará su trabajo. ¿Podría usted citar los elementos esenciales que no deben faltar en una rúbrica? ¿Qué recomendaciones daría usted a un compañero docente para elaborar rúbricas? Y tomando en cuenta el contenido de esta lectura anterior, ¿verdad?, elaborar su propia definición, ¿verdad?, con sus propias palabras. En cuanto a las características de las rúbricas, siempre acá, ¿qué les permite a los docentes? Pues obtener una medida más precisa. Los estudiantes tienen una guía de forma más explícita. Esto les ayuda a que los estudiantes desarrollen mejor los conceptos y destrezas que requieren las tareas asignadas, y establece una gradación o niveles de calidad, ¿verdad?, de los diferentes criterios con los que se va a desarrollar un objetivo. Bueno, hablando de las características de las rúbricas sirven para analizar la forma en la cual está aprendiendo nuestro alumno, nuestro estudiante, ¿verdad? Así también estas le brindan oportunidades para autoevaluarse y para coevaluar a sus compañeros, y les da la posibilidad también de colaborar en la creación de las mismas, ¿verdad? Esto también podría ser valor agregado, ¿verdad? Porque nosotros podríamos ayudarnos, ¿verdad?, con la opinión de nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿por qué usar rúbricas? Las rúbricas mejoran el desempeño del alumno, ya que propician condiciones favorables para el aprendizaje, ¿verdad?
Y cuando los estudiantes conocen de manera anticipada el instrumento con el que se les va a evaluar, pues ellos tienen ya pautas explícitas, ¿verdad? Y pueden generarse ya sus propias expectativas. Ahora bien, cuando se utilizan estas rúbricas para autoevaluación, ellos mejoran considerablemente su capacidad de localizar, ¿verdad?, problemas en su propio trabajo, ¿verdad? O pueden encontrar sus puntos débiles, ¿verdad?, para mejorarlos. Y al final desarrollar estrategias para resolver dificultades por sí mismo, ¿verdad? Es decir, que esto abona a que el estudiante sea más responsable. ¿Por qué usar las rúbricas? Bueno, cuando los docentes evalúan trabajos, proyectos, intervenciones y otros, saben con claridad qué determina la calidad de dichos productos al final, o de dichos trabajos, ¿verdad? Entonces, esto al final les permite brindar retroalimentación más precisa al estudiante, ¿verdad? En torno a los aspectos que se deben mejorar, ¿verdad? Entonces, esta herramienta en línea para la creación, vuelvo a repetir, es el RubyStarForTeachers.org, ¿verdad? Este sitio realmente pues ayuda mucho, ¿verdad? Ahora, pasos para entrar, aquí por pasos para entrar al RubyStar, pues ustedes entran buscan en Google y digitan en la barra de direcciones http://rubystar.forteachers.org. Ubíquense en la parte inferior de la página principal en la opción crear rúbrica, ¿verdad? Y escogen un tema, por ejemplo la lectura, y hay ejemplos, ustedes al inicio podrían tomar varios ejemplos sin registrarse, ¿verdad? Pero lo ideal es que usted cree su propia cuenta. ¿Por qué? Porque si usted crea su cuenta, usted hace sus rúbricas y las tiene allí guardadas. Cuando le toque desarrollar de nuevo ese contenido, solo las actualiza, ¿verdad? Y las vuelve a usar. Tiene su banco de rúbricas, ¿verdad? Ahí las tiene online, ¿verdad? Y de hecho, cuando usted elabora una rúbrica que de verdad convence al administrador del sitio, pues las toman como ejemplo, ¿verdad? Y las ponen públicas, ¿verdad? Digamos, este es un ejemplo desarrollado por el docente tal, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Que eso también es motivador para el docente, ¿verdad? Entonces ahí, pues dándoles el paso a paso, ¿verdad? Para que ustedes al final hagan su ejercicio, ¿verdad? De elaborar sus instrumentos de evaluación. Ahora, como una actividad, ¿verdad? Para hacer un poquito, practicar un poquito, ¿verdad? Diseñar un par de rúbricas adecuadas al nivel y a la asignatura que ustedes imparten, considerar los temas que están desarrollando actualmente o que piensan evaluar en las próximas semanas, ¿verdad? Para que puedan pues tener un ejercicio aplicado a la realidad. Entonces aquí vamos ya hablando de las matrices de valoraciones, ¿verdad? Que al final pues, son las rúbricas. Esta matriz puede explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que a usted le permiten valorar el aprendizaje, ¿verdad? Conocimientos, competencias logrados por sus estudiantes, con el fin de establecer una gradación, niveles de calidad en los diferentes criterios, ¿verdad? Que usted ha decidido evaluar, ¿verdad? Y esto le va a permitir a usted especificar claramente qué espera del alumno, ¿verdad? Cuáles criterios se van a calificar, ¿verdad? Y cómo va a ser al final, pues, la evaluación. Ahora, hablando de paradigma, ¿verdad? Pues estas matrices de valoración, ¿verdad? Que nos sirven para averiguar cómo está aprendiendo nuestro alumno, se podrían considerar como una herramienta de evaluación formativa, ¿verdad? Cuando se convierte en parte integral del proceso del aprendizaje. Sin embargo, esto es cuando involucramos al alumno, ¿verdad? Que él haga como una especie de autoevaluación, nos ayude a crear el instrumento, pero igual, ¿verdad? Ya cuando el estudiante está familiarizado con ello, pues podemos utilizarlas como instrumentos de evaluación, ¿verdad? Ya de la evaluación sumativa, ¿verdad? Esto partiendo de la premisa, ¿verdad? Que la evaluación tiene como propósito fundamental proporcionar información sobre los distintos momentos del aprendizaje del estudiante. Entonces, en ventajas podríamos citar que es un instrumento realmente poderoso para el maestro, ¿verdad? Y para evaluar. Enfoca al maestro para que determine de manera específica los criterios con los cuales va a medir o documentar el progreso del alumno, ¿verdad? Le permite a los estudiantes conocer los criterios de calificación que serán evaluados
y permite también que el estudiante evalúe y haga una revisión final de su trabajo antes de entregarlo al profesor, ¿verdad? Entonces, en los tipos de matrices de valoración, pues decimos está la comprensiva, ¿verdad? En donde el profesor evalúa la totalidad del proceso. Está la matriz de valoración analítica, en donde el profesor evalúa inicialmente por separado las diferentes partes, ¿verdad?, del trabajo que está desarrollando el estudiante. Y están las matrices comprensivas regularmente, pues, que se utilizan cuando pueden aceptarse pequeños errores en algunas de las partes del proceso, ¿verdad? Porque esto al final pues no altera la calidad del producto final, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de rúbrica, digamos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la de valoración analítica, el proceso de calificación es más lento, ¿verdad? Especialmente porque se evalúan individualmente diferentes habilidades o características que requieren que el maestro examine el producto varias veces. Los estudiantes reciben retroalimentación en cada uno de los aspectos o características evaluadas, ¿verdad? Y esto hace posible crear un perfil de las fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante. Ahora, ¿cómo hacer una matriz de valoración? Bueno, existen diversas formas de hacer una matriz, sin embargo, todas incluyen características comunes que son, ¿verdad? Primero, buscar un buen modelo, ¿verdad? Identificar las características que definen un buen trabajo, ¿verdad? Permitir que los estudiantes se familiaricen con él. Revisar detalladamente el contenido o la unidad que usted quiere evaluar, ¿verdad? Establecer con claridad dentro de esa área pues qué objetivos, los desempeños, los comportamientos, las competencias, ¿verdad?, en las cuales se va a enfocar la evaluación. Describir claramente posible los criterios del desempeño, diseñar la escala de calidad para calificarlo, revisar lo que ha plasmado en la matriz y luego practicar, es decir, practicar el modelo o matriz quiere decir validarlo, ¿verdad?, que yo se lo paso a un trabajo, ¿verdad?, para ver realmente va a funcionar o va a calificar lo que yo deseo calificar. Y aquí pues, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, si yo quiero elaborar una matriz para todo el grupo de la clase, ¿verdad? Aquí solo coloco 5 nombres, Juan, Pedro, María, Pablo y Susana. Y luego pues le asigno un porcentaje a los criterios, ¿verdad? Los criterios son corrección en la escritura de los contenidos, escritura legible, formulación de conclusiones propias sobre los contenidos, tareas completas, clases completas. Y allí voy asignando qué porcentaje gana cada estudiante y luego al final tengo el total. Esto es como una matriz de valoración para el grupo de la clase, ¿verdad? Cada docente debe elegir, dependiendo de la edad del alumnado y los indicadores de logro de la asignatura, los aspectos que le conviene valorar, ¿verdad? En la revisión del cuaderno, por ejemplo, podría ser la toma correcta de apuntes, el nivel de comprensión en las ideas que selecciona, claridad y coherencia, comprensión del contenido, inclusión de reflexiones o comentarios propios, ampliación de la información, la ortografía, la caligrafía. Esto todo cuando vamos revisando el cuaderno de los estudiantes, ¿verdad? La organización y la diferenciación de los apartados en los contenidos, tema, subtema, más bien de forma, ¿verdad? La utilización de esquemas, ¿verdad? Cómo subraya, cómo hace resúmenes, o la manera en que corrige los errores al realizar ejercicios y tareas, etc. Aspectos a tomar en cuenta al crear una matriz de valoración, bueno, la escala de la calidad para calificar. En la primera columna vertical se ubican los aspectos o elementos, ¿verdad? Y luego, pues en las celdas centrales, los posibles criterios que va a utilizar para evaluar cada uno de los aspectos. Y es así como queda, ¿verdad?, en cuanto a imagen, ¿verdad? Los aspectos, en la parte superior la escala de calificación y en la parte central van los criterios, ¿verdad?, que van ya como en una escala de gradación, ¿verdad? Y luego otra vez acá pues le dicen el tutorial, ¿verdad? Empezar, personalizar la rúbrica. Muy bien, y ahora hablamos del tutorial para crear la rúbrica, nuevamente haciendo un recordatorio, ¿verdad? Si vamos a crear una rúbrica que no será guardada, la vamos a crear y luego inmediatamente la vamos a imprimir, ¿verdad? Porque después la vamos a reproducir no queremos dejarla como parte del banco de rúbricas o no tenemos todavía creada nuestra cuenta, pues los pasos podrían ser simples. Paso 1, empezar, ¿verdad? Le damos ahí empezar, luego vamos a personalizar una rúbrica, escribir la información en la rúbrica, ¿verdad? Seleccionar el contenido de la misma, modificar la rúbrica, porque como les dije antes, hay plantillas ya prefabricadas
Luego la terminamos, la imprimimos, crear un documento, le damos imprimir, ¿verdad? Hay un botón ahí que dice imprimir, ¿verdad? Eso es como que se la presenta como una pantalla. Luego crear el documento para la internet fuera de línea, es decir, que ya le damos guardar como, lo descargamos en una hoja de cálculo, en una hoja Excel, y luego pues ya tenemos nuestro archivo guardado y ya le podemos poner encabezado, el nombre suyo, etcétera. Entonces esto es dentro del website que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces a manera de ejemplo. Ahora, supóngase que ahora lo que queremos es crear una rúbrica que sí será guardada. Entonces como queremos que esta rúbrica sí sea guardada, lo que vamos a hacer es registrarnos como un usuario nuevo. Y esto significa que ya usted en el paso 2, ¿verdad? Tenemos usuario ya registrado, escoger una rúbrica personalizada, escribimos la información sobre la rúbrica, seleccionamos el contenido de la misma, la modificamos, le decimos guardar la rúbrica, luego imprimir la rúbrica, que es como la exporta y la pone en pantalla, y luego seleccionamos el próximo paso, ¿verdad? Explorar la página del maestro, vamos ahí en donde dice ver, editar, analizar y borrar, y editamos la información personal, ¿verdad? Eso es cuando queremos que la rúbrica sea guardada. Pero también podríamos tener una situación distinta. Supóngase que lo que queremos es editar una rúbrica que ya tenemos nosotros guardada. Como usted está en la sección de editar en Rubistar, puede escoger una de 4 opciones. Editar la información de las rúbricas, los nombres de las columnas, los de las filas y el contenido. Y luego pues editar, paso 1, editar la información de la rúbrica. El paso 2, editar los nombres de las columnas. Luego editar el nombre de las filas y luego editar el contenido de la rúbrica en sí, ¿verdad? Eso sería como editar una rúbrica pues ya existente. Y luego pues cómo analizar una rúbrica ya guardada. En la página de analizar rúbrica usted verá primero una tabla con nombres de columnas y filas que coinciden con los de su rúbrica. Los porcentajes se presentan primero como 0, ¿verdad? Entonces, para analizar una rúbrica, usted hace clic en el botón añadir, editar resultados, que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, cuando usted está dentro del sitio. Y una vez que usted ha evaluado a sus estudiantes, pues con su rúbrica puede utilizar esta página de análisis y escribir el número de alumnos que recibió tal y cual nota, ¿verdad? Esto es como para guardar ahí pues la información, ¿verdad? Y luego usted puede ingresar la información de 2 maneras, ¿verdad? Imagínese que tiene 5 estudiantes en su clase y quiere analizar su resultado, ¿verdad? Puede escoger tener los resultados ya totalizados, simplemente seleccionar el 0 y escribir el número nuevo como se muestra, ¿verdad? En este sitio. Bueno, ahora, para reflexionar, ¿verdad? Que podríamos pensar, las rúbricas es un método alternativo de evaluación basado en competencia, ¿verdad? Entonces podríamos hacer nuestra introspección, digamos una reflexión, o si estamos trabajando con algún otro maestro, podríamos pensar en ventajas y desventajas que les ofrece a ustedes el uso de rúbricas dentro de las actividades de aprendizaje. Si conocen algún recurso informático para su elaboración, si cuentan con alguna experiencia personal en la que han usado la rúbrica como proceso de valoración, ¿verdad? Y comentar su experiencia. Algunas preguntas que podríamos contestarnos. ¿Qué diferencia hay entre una rúbrica y una lista de cotejo? ¿Son válidas y confiables las rúbricas? Justificar sus argumentos. ¿Qué relación hay entre el uso de una rúbrica y el desarrollo de competencias? ¿Conoce usted alguna alternativa informática para su elaboración? ¿De qué manera una rúbrica ayuda a valorar el desempeño de un alumno, verdad? Esto pues sería, ¿verdad?, como manera de reflexión, ¿verdad? Y al final, pues cada docente, pues al crear su experiencia de aprendizaje, ¿verdad?, y su instrumento de evaluación empleado con los alumnos, puede pues tener al final la satisfacción, ¿verdad?, de que ya tiene su propio banco de rúbricas, que ya pudo hacer este ejercicio, aplicarlo a los alumnos, que ya sus alumnos sintieron que han sido evaluados de una manera distinta, que ellos han participado en la elaboración del instrumento de evaluación, ¿verdad? Y bueno, pues al final es la
satisfacción, ¿verdad?, de haber hecho algo como valor agregado, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Espero pues que esta información haya sido al final de utilidad, ¿verdad?, para todos, y que pues les agradecería, como les dije antes, que me dejen sus comentarios, ¿verdad?, si esto ha sido de utilidad o si les puedo ayudar de alguna otra manera, ¿verdad?, algún tema de interés, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho, ¿verdad? Gracias por visitar mi canal y bueno, saludos y bendiciones para todos.